La Comisión de Derechos Humanos dictaminó de forma positiva el proyecto 21.031, reforma integral a la Ley General del VIH. El texto refuerza los derechos de las personas que adquieren esta enfermedad, el principio de solidaridad de la seguridad social, así como pretende que el tema se aborde de manera integral desde un enfoque médico y asistencial para reducir el estigma y la discriminación. Esta reforma general a la ley de VIH es una reforma necesaria para actualizar una normativa que en 1998 fue vanguardista, pero que con el avance de la ciencia, de la medicina, pues se quedó corta, especialmente en lo que tiene que ver con prevención y atención integral de las personas que viven con VIH. Creo que estamos haciendo, o que hemos logrado un consenso de una legislación que de verdad va a ser moderna, tiene enfoque de género, tiene enfoque de derechos humanos, tiene un enfoque preventivo muy importante, un fortalecimiento de la institucionalidad pública que atiende a las personas que viven con VIH, y todo esto en el marco de un respeto a los derechos humanos de las personas que viven con VIH y de no estigmatización del padecimiento. La iniciativa de ley también fortalece el CONACIDA, define un mecanismo sostenible de financiamiento de la política y del Plan Estratégico Nacional del VIH, mejora las estrategias de promoción y prevención y garantiza los derechos laborales de las personas. En Costa Rica en la actualidad existen más de 7.000 personas con VIH, pero muchos de ellos son discriminados inclusive en sus trabajos. Veamos la siguiente información. En el mundo, 2,5 millones de personas son infectadas por el virus del SIDA. Esta realidad no se aleja del país donde actualmente hay más de 7.000 personas con VIH positivo. Muchos de ellos se enfrentan cada día dificultades en encontrar trabajo por su estado. A mí me da trabajo, estoy bien de salud, estoy al 100%, no tengo nada extraño, no tengo nada fuera de lo común. Es como les vuelvo a decir, es un estado en el que vive uno nada más. Es como cuando alguien que padezca presión alta, que padezca de azúcar o que padezca de cualquier cosa de esas. Es un estado de vivir, eso es todo. Pero ellos dicen que no, que sinceramente que no me dan el trabajo por esa situación. Y es que la discriminación contra estas personas no solo está mal, sino también es ilegal. No es posible o no es correcto para un patrono tomar en cuenta una condición de salud o que un trabajador sea portador del VIH para ningún tipo de decisión en temas de derechos o beneficios laborales o inclusive para acceder al empleo. El patrono que incurra en esa conducta pues se ve expuesto ya sea a un proceso de infracción a la normativa laboral por parte del Ministerio de Trabajo o inclusive a una demanda en sede judicial por haber incurrido en actos discriminatorios. Esto pasa porque en la sociedad no existe suficiente información o conciencia sobre el tema, según organizaciones de ayuda sobre el SIDA. En campañas de sensibilización a las empresas públicas y privadas, ¿verdad? Para que sepan cómo tratar el VIH y principalmente saber que el diagnóstico es totalmente confidencial. Creo que eso es lo principal, ¿verdad? Establecer la denuncia. Hay diferentes organizaciones y entidades para poder realizar el proceso, ya sea aquí en Costa Rica la Asociación Demográfica Costarricense, lo que es la Defensoría de los Habitantes y también lo que es la REDCA, lo que es Red Centroamericana de Personas con VIH. Si usted o alguien que conoce es VIH positivo y necesita guía, puede contactar a organizaciones como Jóvenes Positivos de Costa Rica para tener una asistencia oportuna. Informó Catherine Zúñiga para Noticias Telediario. Buenas tardes. ¿Usted le daría trabajo a una persona con un trastorno mental? A pesar de que estas condiciones afectan a tanta gente, la mayoría se ve obligada a ocultar su situación porque se enfrentan a una sociedad cruel que pone etiquetas, que está llena de prejuicios y de ideas equivocadas. Un colombiano con trastorno bipolar le puso la cara al tema. El fundador de Macondo, el viejo José Arcadio Buendía, tenía esquizofrenia. Se necesitaron 10 hombres para tumbarlo, 14 para amarrarlo, 20 para arrastrarlo hasta el castaño del patio, donde lo dejaron atado. Ahí murió, amarrado al árbol. No solo en la ficción se paga caro el precio de la enfermedad mental. Ya lo he aceptado y vivo más tranquilo con esto.
Sin embargo, tú mencionas un tipo de afección mental, en este caso la bipolaridad, y al haber desinformación, al haber ignorancia, es fácil juzgar, criticar. Mauricio, además de enfrentar el diagnóstico y el tratamiento, ha tenido que sortear el estigma. Es muy difícil, y ni hablar de una situación de trabajo o de estudio. No, o sea, tú llegas a decir, yo soy depresivo o tengo bipolaridad, te rotulan ahí mismo. 120 personas. Lo confirma la presidenta de la Asociación Colombiana de Bipolares, Miriam Jimeno, madre de una joven bipolar. La tasa de desempleo entre las personas con trastorno afectivo bipolar es sumamente alta. Por las barreras de acceso, la persona tiene miedo de que ciertos episodios de inestabilidad lo lleven a disminuir su rendimiento o incluso a que lo voten. Lo que hay detrás de esto es desconocimiento. Aún hoy, después de tantos avances científicos, por ejemplo, se sigue pensando de manera equivocada en castigos sobrenaturales, maldiciones o posesiones como causa de la enfermedad mental. Enfermedad mental no es agresión. Enfermedad mental no es locura. Enfermedad mental no es violencia. Yo no tengo que tenerle miedo a una persona con enfermedad mental, porque lo que me está diciendo, esos síntomas o eso que está manifestando, es que necesita cuidado, que necesita apoyo, que necesita protección. Mauricio, ¿qué sientes cuando una persona utiliza el término bipolar en una conversación común y corriente? Duele, lastima, no saben lo que uno vive para estar diciendo que eso es bipolar. Todos tenemos una enorme responsabilidad, empezando por el lenguaje que usamos. Además, si hilamos delgado, las consecuencias del estigma no solamente afectan a paciente y familia, nos afectan a todos. Esto trasciende también las instituciones y trasciende el Estado. Y la inversión en salud mental es de menos de $2 por día, ¿sí? Eso no es nada. No hay los recursos suficientes para que tengamos buenos hospitales, para que tengamos buenos profesionales, para que haya un buen acceso a los servicios. Información, empatía, entender que se trata de una enfermedad como cualquier otra, que el psicólogo y el psiquiatra son profesionales para ayudar en el diagnóstico y tratamiento, que los medicamentos son seguros y lo más importante, que hay manejo. De lo contrario, seremos responsables de que muchos José Arcadios Buendía sigan muriendo amarrados al árbol de la discriminación. No podemos permitir que las personas con trastornos mentales sigan siendo marginadas, sin oportunidades de educación, de trabajo. Créanme que como sociedad lo pagaremos muy caro. Estoy seguro que muchos de ustedes se han preguntado si es legal o es ilegal, por ejemplo, que a una mujer antes de contratarla le hagan exámenes como el de embarazo, exámenes de enfermedad a una mujer y en el caso del hombre, en este último, que le pidan una prueba de alguna enfermedad infecciosa como el VIH, si ya durante el periodo en el que está contratado, su patrono le puede pedir someterse a una prueba doping para saber si ha consumido drogas. De todo ese tipo de cosas vamos a conversar con el abogado especialista en Derecho Laboral, Marco Durante, de la firma BDS, a quien contactamos para que viniera a ayudarnos con ese tema que espero yo, me imagino que va a generar muchas inquietudes, porque siempre que hablamos de derecho laboral la gente tiene muchas inquietudes. Marco. Buenos días, Randall. Un placer, ¿verdad? Un gusto estar acá con ustedes. Todo en orden. Bueno, muchas gracias. Recordarles, el número de WhatsApp es el 6087-7777, pero ese es solo para videos. Si mandan preguntas por escrito ahí, no las vamos a procesar porque eso es para videos. Si quieren hacer una pregunta por escrito, entonces van al Facebook, buscan la publicación y allí la pueden hacer. Marco, así como de entrada, ¿es legal solicitarle exámenes médicos a alguien a quien yo pretenda contratar? Recordemos que el patrono siempre tiene la potestad al momento de determinar a quién va a contratar, escoger la persona que sea más idónea, ¿verdad? Esta es la regla general. Ahora, a partir de una reforma que se hace en la Ley General del SIDA en nuestro país, se deroga un inciso del Código de Trabajo que exigía que los trabajadores, está en el 71 del Código de Trabajo, estuvieran obligados a someterse a pruebas médicas. Entonces, a partir
de esta reforma que se dio en diciembre del 2019, Randall. Hoy la regla es que el patrono puede pedir exámenes médicos siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. 1, que haya un consentimiento informado, es decir, que yo como candidato a un puesto o una candidata esté de acuerdo en someterse a esas pruebas. 2, que evidentemente estas pruebas tengan una razón objetiva para pedirlas, es decir, que haya una justificación por las cuales el patrono está realizando ese tipo de prueba. Y 3, que si se trata de pruebas hematológicas, o sea, donde hay una extracción de sangre, necesariamente, Randall, hay que contar con un criterio médico que diga esa prueba es necesaria no solo por el procedimiento, sino para preservar la salud de la persona que va a ser contratada. Por ejemplo, pensemos un trabajador que sufre cierto tipo de alergias y el contacto con productos que va a tener en ese trabajo pueda aumentarle esas alergias. O pensemos el ejemplo típico que se utiliza en materia laboral, una trabajadora que va a pedir trabajo a un lugar donde se manipulan agroquímicos y entonces una prueba médica de sangre de embarazo sería oportuna precisamente porque de no hacerlo así y estar ella embarazada se podría poner en riesgo la vida del menor, entonces del feto. Pero entonces vea, Randall, que la regla hoy en Costa Rica va encaminada cada vez más a que los trabajadores durante el proceso de reclutamiento y selección como candidatos o candidatas tienen derechos que se les tienen que respetar. Ahora, si por alguna razón el candidato al puesto se niega a realizarse esos exámenes, ¿el patrón podría no contratarlo? Hay que tener mucho cuidado con esto, es una muy buena pregunta, Randall, porque recordemos que en materia laboral, incluso en la etapa precontractual, como lo decías ahora, existen riesgos de discriminación, ¿verdad? Entonces, lo recomendable acá para un patrono es que una vez que siguió las recomendaciones que decíamos ahora en la pregunta anterior, no excluya al candidato o a la candidata del proceso automáticamente, sino que la deje en el proceso y como el objetivo es encontrar la persona más idónea, cuando encontremos una persona que sí quiso voluntariamente someterse a estas pruebas que ya dijimos que son válidas, entonces ahí al momento de escoger a esta persona no se estaría discriminando a la otra. Muy bien. Marco, ahora quiero que hablemos un poquito en detalle de algunas de las pruebas más comunes. La primera es la de embarazo. Acabas de explicarnos que podrían solicitarle una prueba de embarazo o una prueba de sangre a una mujer que vaya a ser contratada para desempeñar un trabajo que podría ser peligroso para el niño, por ejemplo, el manejo de agroquímicos o cosas de ese tipo. Aparte de esos casos, ¿esto es legal o no es legal? No, esa es la excepción a la regla. Ajá. La regla es, está absolutamente prohibido realizar pruebas de embarazo a trabajadoras o candidatas durante la relación laboral o en la etapa precontractual. Esto no se puede hacer, violenta un derecho fundamental que es el acceso al trabajo, porque esta persona se expone a ser discriminada. Entonces, preempleo o durante la relación laboral no se pueden realizar como regla general pruebas de embarazo. No se puede ni antes ni durante, no, aunque ya fue contratada, digamos, durante su etapa de trabajo. Imaginemos el caso de un patrono que ve a la trabajadora con achaques y le dice, yo quiero que te vayas a hacer una prueba de embarazo. Eso sería absolutamente ilegal. Repito, la regla es esta. Existirá una que otra excepción como la que pusimos, pero basémonos más en la regla que en la excepción. Muy bien. Pruebas de salud en general. Digamos que el patrono quiere saber cuál es el estado de salud de algunos empleados o de uno en particular. Si el colaborador ya está contratado en la empresa, ¿es posible que sea de alguna forma legal realizarle una prueba de exámenes médicos, un chequeo general, digamos? Usualmente algunas empresas tienen médico de empresa, médico interno, otras tienen convenios
En realidad recordemos que el patrono está obligado siempre a mantener un ambiente de salud generalizado. Para eso se toman medidas relacionadas con salud y seguridad ocupacional. Ahora, esto no significa que el patrono de forma antojadiza pueda, y ojalá con una intención discriminatoria, someter a trabajadores a este tipo de pruebas con el objetivo de generar una condición arbitraria. Esto no se puede hacer. Ahora, si yo como patrono tengo programas en donde genero, por ejemplo, la Semana de la Salud o genero condiciones o facilidades, por supuesto que se pueden hacer. Y otra vez, es importante que los trabajadores estén de acuerdo. Y cuando hablamos de consentimiento informado, cuando los abogados recomendamos a los patrones dejarse este tipo de consentimientos, estamos hablando que sean escritos. O sea, las palabras se las lleva el viento, y cuando ya estamos en una disputa legal, son los papeles los que hablan. Entonces, documéntelo en un papel, en una acción de personal. Ok, es importante ese punto. Entonces, el consentimiento informado tiene que ser por escrito. No puede ser algo que yo hable con mi patrono, le diga que sí, que está bien, que yo me someto a la prueba, porque creo que esa es una forma de que ambas partes se protejan, ¿no? Por supuesto, porque recordemos que en materia legal, en materia probatoria, existen los vicios del consentimiento. Entonces, yo como patrono quiero garantizarme que cuando el trabajador accedió a hacerse este tipo de pruebas, lo hacía de forma voluntaria. Entonces, de ahí la importancia de siempre dejar por escritos este tipo de acuerdos, y de alguna manera para el trabajador también esto es una garantía de que se está haciendo de la forma correcta. ¿Qué pasa con las pruebas de sangre que determinan la presencia de una enfermedad infectocontagiosa, como el VIH, por ejemplo? Bueno, con la reforma que se dio en diciembre del 2019 sobre la Ley General del VIH-Sida, quedaron absolutamente prohibidas este tipo de pruebas, ¿verdad? Incluso se agregó un inciso para los que les gusta buscar en el código en línea, el 70, inciso J, que expresamente prohíbe a los patronos someter a pruebas de VIH-Sida a los trabajadores. Esto es importante entenderlo, porque lo que puede generar a partir de ahí es un tema de discriminación. Excluyendo estas pruebas, las que sí se pueden hacer y que ya dijimos que requieren del consentimiento informado y que existe una razón objetiva, otro elemento que ustedes, patronos, tienen que tomar muy en cuenta es el manejo confidencial de esa información. Ese tipo de resultados médicos no deben de andar circulando de forma descuidada dentro de la empresa. Esto se mantiene en los expedientes de personal de los trabajadores bien resguardados, o cuando se tiene médico de empresa, en los files de los trabajadores que el médico o la médico mantiene resguardados. Pero siempre es importante este manejo cuidadoso de esta información, porque se trata de la salud del trabajador. Muy bien. Las pruebas doping, que también sé que ha sido un apartado súper polémico desde hace mucho tiempo. Te pueden solicitar una prueba para saber si hay consumo de drogas o de alcohol, por ejemplo, en una persona que pienso contratar o que es un candidato para el puesto, y también puedo hacerlo durante ya su periodo laboral en la empresa. Este ha sido probablemente de los temas más polémicos, Randall, porque incluso por mucho tiempo el Ministerio de Trabajo sostuvo que estas pruebas no eran permitidas. Afortunadamente, la Sala Constitucional ya dictó una resolución, un voto, en el que expresamente dijo que las pruebas doping sí son posibles. Ahora, no son utilizables de forma indiscriminada. La Sala Constitucional, recordemos que los votos de la Sala Constitucional son de cumplimiento obligatorios por toda la población. La Sala dijo que sí se puede hacer pruebas doping siempre que, uno, el patrono tenga una normativa previa donde se regula cuáles son los sectores que van a tener pruebas, cuál es la frecuencia de estas pruebas. Dos, que el manejo
de la prueba sea estrictamente técnico y profesional. Es decir, que se utilice de por medio una empresa o un centro médico que va a hacer un manejo cuidadoso de la prueba. 3, que haya un manejo confidencial de la información. Y 4, que no se utilice para fines discriminatorios. Entonces, acá lo primero que se tienen que preguntar los patronos es, en mi actividad, la que yo desarrollo como empresa, ¿son válidos y necesarios las pruebas doping? Ojo, porque no solamente cuando hacemos una prueba de doping estamos hablando del uso de sustancias psicotrópicas prohibidas, ¿verdad? Como por ejemplo las drogas. Estamos también hablando del uso de sustancias médicas que pueden ser permitidas, pero que podrían exponer al trabajador o a la trabajadora a un riesgo del trabajo, ¿verdad? Entonces, yo determino, dependiendo del tipo de mi labor que tenga como empresa, si quiero someter a los trabajadores a pruebas doping. El mejor ejemplo son choferes de vehículos que transportan personas o mercancías y que bajo los efectos de una droga, conduciendo un vehículo, pueden ser un arma letal en la calle, ¿verdad? Entonces yo como patrono digo, aquí tengo una razón objetiva, o estos trabajadores utilizan máquinas industriales que podrían incluso perder su vida o sufrir un accidente grave si no están en sus 5 sentidos. Y entonces aquí es fácil justificar el uso de pruebas doping. Claro, es que imagínese, por ejemplo, el ejemplo que usted acaba de dar, un conductor de autobús. O sea, está poniendo en riesgo su vida y la de 50 más. Bueno, y además de todas las personas que transitan por esas vías. Más las Entonces, a mí me parece, Randall, que lo primero que tiene que hacer un patrono es determinar si su actividad amerita este tipo de pruebas. Ahora, no toda la población requiere la misma frecuencia de los exámenes. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de autobuses, siguiendo con el caso que pusimos, bueno, no es lo mismo las personas que están vendiendo tiquetes sentados en un escritorio a las personas que conducen los vehículos. Entonces, dependiendo de esa exposición es que yo puedo exigir una cierta frecuencia. Todo esto se regula en una política previa, una política que los trabajadores de antemano saben cómo funciona y entonces nadie se puede tomar por sorprendido. Es importante cuando un patrono tiene esta política, se aclare que las pruebas son aleatorias, salvo cuando existe una situación en donde el patrono o alguna persona del trabajo denota un comportamiento extraño del trabajador que diga, me parece que esta persona está bajo los efectos del alcohol o las drogas y no lo voy a dejar subirse a un vehículo. Entonces ahí yo sí puedo unilateralmente pedir una prueba, pero de lo contrario deberían ser pruebas aleatorias. Claro. ¿Y si el trabajador se niega? Es decir, si aunque es evidente que, ¿verdad?, por el olor, por el comportamiento o por lo que sea, que hay algo que ha consumido, pero él no quiere hacérsela, ¿el patrón no puede despedirlo? Muy bien, esa es una pregunta que nos permite amarrar todas las pruebas médicas anteriores. Nadie, absolutamente nadie podría ser sometido a una prueba médica contra su voluntad, ¿verdad? Esto porque existen en nuestro país derechos constitucionales como el principio de inocencia que podrían verse aquí vulnerados. Entonces, ¿qué es lo que un patrono puede hacer en un caso como estos? ¿Obligarlo? No te puedo obligar, pero entonces yo como patrono tomo algunas medidas sustitutivas. Te suspendo el contrato de trabajo con goce de salario mientras abro una investigación. O 2, por ejemplo, puedo solicitar una apertura de investigación o una nueva prueba y si el trabajador continúa negándose, el Código de Trabajo permite incluso hasta el despido sin responsabilidad patronal porque el trabajador de forma inaceptable no se somete
a pruebas que el mismo patrono requiere para el buen desempeño de la organización. Esto está en el artículo 81 del Código de Trabajo y entonces, Randall, esto perfectamente podría ser el camino hacia la sanción. No te obligo porque no puedo hacerlo, pero entonces inmediatamente tomo otras medidas para proteger a las personas y el entorno y a partir de ahí abro un procedimiento disciplinario que puede llegar incluso con el despido del trabajador. Bueno, me quedan dos dudas más particulares sobre pruebas y ya casi vamos a ir con sus preguntas. Lo primero es la prueba del polígrafo, también muy polémica. ¿Podrías explicarnos qué es la prueba de polígrafo y si es legal, por ejemplo, la aplicación de esta prueba en particular en las relaciones laborales? Muy bien, cuando hablamos de pruebas del polígrafo estamos hablando de los detectores de mentiras, ¿verdad? Y en Costa Rica hoy la regla que aplica es que el polígrafo, porque así lo ha dicho la Sala Constitucional y lo ha dicho la Sala Segunda, no es una prueba permitida porque arranca a la fuerza una verdad que la persona que está siendo sometida al polígrafo no quiere dar, ¿verdad? Y entonces esto violenta otra vez el principio de inocencia y debido proceso que tiene que existir como un derecho general de todos los individuos del país. Entonces las pruebas del polígrafo no son permitidas ni antes ni durante la contratación laboral. Ahora, debo decir que los tiempos van cambiando. Estas pruebas de polígrafo en otros países sí son permitidas, ¿verdad? Y ya hoy en Costa Rica tenemos aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que permite hacer pruebas de polígrafo para los cuerpos policiales, ¿verdad? La razón que hay detrás de este proyecto es, bueno, las personas que forman parte de los cuerpos policiales, que nos cuidan a nosotros todos como ciudadanos, y pues requiere una cierta certeza de las autoridades de que estás contratando a alguien que, por ejemplo, no participa de una banda organizada del crimen, claro, ¿verdad? Pero esto está todavía en primer debate, no ha pasado por un filtro de constitucionalidad y falta un segundo debate. Ahora, este es el camino que se está abriendo, solamente se está limitando a fuerzas policiales y además tiene que ser voluntaria, no puede ser utilizada de forma discriminatoria. Hay tantos requisitos en este proyecto de los que en los últimos días tuvimos conocimiento que pareciera que sigue imponiéndose la regla de que pruebas de polígrafo no deben de ser utilizadas por más ganas que tenga el patrono de poder utilizarles en algunos casos donde uno quiere saber qué fue lo que pasó y someter al trabajador a este tipo de pruebas. Uno lo piensa como una idea, pero bueno, ahorita es prohibido. Muy bien, para cerrar esta parte, Marco, las benditas pruebas COVID, con las que convivimos desde hace un año para acá y posiblemente tengamos algunos meses más de convivencia. ¿Puede un patrono implementar la aplicación de pruebas para determinar la existencia del COVID entre sus trabajadores? Muy bien, sobre esto ya se ha hablado tanto, incluso sobre el tema de vacunas. Aquí es importante decir que en materia de salud, quien tiene la directriz y la rectoría es el Ministerio de Salud. Entonces siempre tenemos que estar atentos a qué es lo que define el Ministerio de Salud en cuanto a este tema. Todavía estamos en pandemia, todavía hay un decreto de emergencia nacional y consecuentemente el patrono tiene algunas herramientas que puede tomar en consideración. Ahora, ¿qué significa esto? Yo, patrono, puedo exigir pruebas COVID. Respuesta, sí, siempre y cuando suceda lo siguiente. Uno, que yo tengo una razón objetiva para pedir estas pruebas. Es decir, yo puedo justificar a lo interno de la organización que las pruebas son necesarias para cuidar a los trabajadores y a quienes, por ejemplo, visitan o quien se tiene contacto con el trabajo. Dos, que estas pruebas sean con la autorización del trabajador. Y tres, porque todavía no hay una norma distinta, si hay un costo, el patrono va a tener que pagarla, claro, ¿verdad? Pero entonces, aquí el tema es, ¿qué es lo que yo como patrono
dentro de mis medidas decido y necesito hacer. Si yo creo que es necesario hacer pruebas COVID, porque esa es la mejor manera de garantizarle a la organización, a lo interno o a los terceros que se atienden, la hago, pero yo te voy a tener que costearla, y siempre con el consentimiento informado de los trabajadores. Muy bien, ahora que estamos hablando de COVID, dice Bifi Mora, yo tengo 2 consultas. Ahora con esto del COVID, el patrono puede evitar contratar personas con factores de riesgo como diabetes y sobrepeso. Bifi, eso sería absolutamente discriminatorio. El Código de Trabajo establece expresamente que no se pueden discriminar por razones de salud, y en este caso aquí hay hasta temas personales que no podrían ser motivo de una exclusión dentro de un proceso. Muy bien, esta misma persona pregunta que si puede el patrono pedir un historial de incapacidades que la oficina virtual de la caja puede, o sea, y propiciar que la oficina de la caja o que la caja le envíe este reporte del antecedente del trabajador. Puede pedirlo, que se lo manden es otra cosa. Muy probablemente que la caja va a decirle que esta información es privada, es personal, es sensible, y la respuesta va a ser que no va a tener acceso a esto. La pregunta sería más bien, bueno, ¿y por qué usted, patrono, está requiriendo esta información? ¿Verdad? Aquí es donde nosotros nos respondemos que, bueno, es que yo quiero verificar si puedo contratarlo. La condición de salud no podría ser una razón para que usted discrimine. Entonces, probablemente este tipo de acciones no tendrían ningún resultado para el patrono. Marco, hay como 1.200, no mentira, tanto exagerado no, pero sí hay muchas preguntas sobre el polígrafo, que me llama mucho la atención. Ya has explicado, digamos, las grandes generalidades de esta prueba, pero Laura Fernández, por ejemplo, dice, ¿es permitida, es legal que el patrono le realice la prueba del polígrafo a un trabajador que lo amerite, por ejemplo, en una situación de robo donde el trabajador es sospechoso? No, no se puede. Ya la Sala Constitucional ha dicho que esta no es una prueba válida para un proceso porque tiene 2 características. La primera, que ya había dicho, y es que arranca a la fuerza una respuesta que el trabajador no necesariamente quiere dar. Y la segunda, dijo la Sala Constitucional y la Sala Segunda en alguna oportunidad, que las pruebas siguen siendo realizadas por personas. Entonces existe el error humano de por medio. Claro. No hay una certeza del 100% de que esos signos, se me sube la pulsación, empiezo a sudar, se me empiezan a mover todos los músculos de la cara cuando me están haciendo una pregunta. Claro. Y entonces eso lo interpreta la persona que hace el polígrafo. Pero eso no significa que esa interpretación sea 100% segura. Entonces, precisamente porque hay error humano de